Buen día, mi nombre es Bruno Campoverde, nosotros somos el grupo número 3 y hoy vamos a hablar sobre esguinces y desgarros. Nuestro grupo está conformado por Elina, Valeria, Almudena, John, Alejandro, Noelia, Camila, Carol y mi persona. Los esguinces. Los esguinces son lesiones cerradas de origen traumático y van a afectar ya sea a los ligamentos o a la cápsula articular. En cuanto a su epidemiología, esta es una lesión muy frecuente, generalmente la que se da a nivel del tobillo. Es más frecuente también en la práctica deportiva y después del esguince de tobillo es más frecuente el esguince a nivel del ligamento lateral interno de la rodilla. También existen otros esguinces frecuentes que se suelen dar a nivel de las articulaciones interfalángicas de los dedos, de la mano y también de la metacarpofalángica del primer dedo. La del primer dedo, esta se la denomina el esguince o pulgar del esquiador, ya que es una lesión que se da frecuentemente en el deporte del esquí, pero también se suele dar por otros deportes como el hockey y el baloncesto, que se da por una caída sobre la mano, haciendo que el dedo esté en una extensión forzada. Los esguinces interfalángicos de los dedos son frecuentes en deportes de pelota y van a afectar a los ligamentos laterales. Igualmente se van a producir por una hiperextensión forzada o por un trauma que se va a dar de forma lateral. Estos esguinces son frecuentes a nivel del tercer y cuarto dedo. Vamos a tener una clasificación dentro de los esguinces, 3 grados según lo menciona el libro de Seco, donde el grado 1 vamos a tener una elongación del ligamento. En el grado 2 ya va a haber una rotura parcial con solución de continuidad que va a afectar ya sea parte del ligamento y también en ocasiones de la cápsula articular. Y el grado 3 donde va a haber ya una rotura completa del ligamento y habitualmente de la cápsula. Esto suele conllevar a una inestabilidad articular. Dentro de las manifestaciones clínicas de los esguinces vamos a presentar como síntomas los 5 signos cardinales de la inflamación, como ya los conocemos, que va a ser el calor, el rubor, el tumor y el dolor. Y en casos ya de esguinces graves va a haber una pérdida de la funcionalidad articular. En cuanto al diagnóstico de los esguinces, vamos a realizarlo mediante la historia clínica, saber el mecanismo de cómo se produjo este esguince, asimismo mediante el examen físico donde vamos a evaluar la presencia del hinchazón, de los hematomas y de la deformidad. Y también se realiza la palpación para evaluar la estabilidad de la articulación y también verificar cómo se encuentran los ligamentos. Según la bibliografía nos mencionaba que en sí el diagnóstico se le hacía prácticamente con la clínica, pero si deseamos ver si es que existe compromiso de ligamentos o ver la gravedad de la lesión, recurrimos a las pruebas de imagen. En cuanto al mecanismo de producción de estos esguinces, tenemos que se dan por un trauma indirecto, donde va a haber un estiramiento del ligamento tras sufrir la articulación o movimiento que va a exceder los rangos normales de la movilidad. En caso del tobillo, que es el esguince más frecuente, que se va a dar porque va a existir una inversión forzada, también va a haber una aducción y una flexión plantar que se van a ver aplicados dentro de la articulación tibiotarsiana. Y en el caso de los esguinces de rodilla, que son los que seguían a los del tobillo, se va a dar por un valgo que va a estar combinado con una rotación externa o interna. Tenemos también factores predisponentes para estos esguinces, que pueden ser, por ejemplo, utilizar calzado inadecuado, una debilidad muscular, deficiente propiocepción,
laxitud articular generalizada, o en el caso de las mujeres, factores hormonales como por ejemplo la relaxina. Aquí nos decía que por esta hormona las mujeres somos como que más propensas a presentar lesiones a nivel del ligamento de la rodilla. En cuanto al tratamiento de los esguinces, según Port, él nos dice que vamos a aplicar lo que es el frío, también la compresión y la elevación. En el libro de Seco nos menciona también el reposo mediante un método denominado CRISER. Se lo aplica en las primeras 48 a 72 horas, en donde vamos a aplicar crioterapia, la compresión, la elevación y el reposo para controlar la inflamación. Sin embargo, también, como ya lo veníamos conociendo, va a depender del tipo de lesión y de cómo nosotros queremos preservar la articulación. Si queremos una funcionalidad a largo tiempo, también podríamos recurrir al método de Pisenlock, que es mucho más conservador para este tipo de lesiones. También nos mencionaba que el libro de Seco, que es muy importante, la movilización precoz mediante ejercicios, ya sean funcionales, isométricos, e incluso en el caso de los deportistas, ya como que reintegrar ejercicios ya propios del deporte que este paciente realiza. También se hizo un estudio en ratas, en donde mencionaban que la crioterapia en sí va a ayudar a disminuir el dolor, la inflamación. Sin embargo, todavía faltan algunos estudios como para verificar si en sí es recomendable esta crioterapia en los estados agudos de la lesión. Les voy a hablar también sobre la prevención del esguince de los esguinces. Podemos evitar los esguinces mediante el fortalecimiento muscular, también ejercicios propioceptivos, el uso de órtesis como tobilleras o rodilleras, y también mediante ya sea los vendajes en caso de cuando vayamos a realizar algún ejercicio, que también ayudarían a estabilizar la articulación. Pasando al otro tema sobre desgarros musculares, bueno, aquí nosotros consultamos que al desgarro muscular también se lo conoce como una distensión muscular. Esta va a ser una lesión en donde las fibras musculares se van a romper, ya sea de forma parcial o completa, y va a ocurrir generalmente cuando el músculo se va a estirar de forma excesiva o se contrae de forma abrupta. En cuanto al mecanismo de lesión, se va a dar porque va a existir una sobrecarga dinámica sobre el segmento implicado del movimiento, generalmente por una contracción muscular excéntrica, y esto va a causar en sí ya también un estiramiento simultáneo a nivel del músculo o de la unión miotendinosa. Y la localización frecuente de estas lesiones va a ser, como les mencioné, en la unión miotendinosa, pero también se puede dar únicamente a nivel del propio vientre muscular. Aquí también vamos a tener 3 grados en cuanto a su clasificación. El grado 1 va a ser leve, y aquí vamos a observar un estiramiento de alguna fibra muscular. La molestia va a ser muy ligera y vamos a tener una mínima tumefacción, pero se va a mantener la movilidad de la articulación, al nivel de la unión miotendinosa del músculo. En el grado 2 o moderado ya vamos a tener una rotura moderada de las fibras del músculo y del tendón. Ya la palpación, la zona va a ser dolorosa, la tumefacción va a ser un poco más grande que la anterior, y también aquí ya va a existir una pérdida de la movilidad, y también puede verse afectada la marcha si es que la lesión se produce a nivel del miembro inferior. Y ya en un grado 3 o grave vamos a presentar la rotura completa del vientre muscular,
de la unión miotendinosa o de la inserción del tendón. Y ya la palpación vamos a ver ya un defecto más notable y amplio en la fibra muscular. Va a existir menos capacidad de movilizarnos y un dolor mucho más intenso. En cuanto a las manifestaciones clínicas igual de la distensión o del desgarro muscular, vamos a presentar prácticamente los mismos que observamos en los esguinces. El diagnóstico de las distensiones musculares vamos a tener igual que se va a hacer mediante la historia clínica, mediante el examen físico y también mediante las imágenes diagnósticas, que como le mencioné anteriormente, generalmente no van a ser necesarias. Sin embargo, en caso de dudas se solicita una ecografía o resonancia magnética para descartar lesiones más graves. Según la bibliografía consultada, nosotros observamos que el tratamiento lo dividen como que en un tratamiento para la distensión leve, moderada y grave. Sin embargo, leyendo todas estas terapias, generalmente lo que se realiza va a ser el reposo, la crioterapia, la compresión y la elevación del miembro afectado. Posterior a ello se realizan los ejercicios, ya sean de estiramiento, fortalecimiento muscular y también, incluso en unos también realizaban la hidroterapia. Y en el caso de una distensión moderada y grave se realizaba lo que es la marcha con ayuda de muletas. Y también ya de la semana 3 en adelante se realiza ya ejercicios propios en el caso de los pacientes deportistas y ejercicios propios específicos del deporte que ellos realizan. Muchas gracias. Vamos a empezar con la parte de esguinces. Sabemos que los esguinces es una lesión que afecta al ligamento y a la cápsula articular y está producida por movimientos anómalos o excesivos en la parte de la articulación. Se puede tomar como una lesión de tejido blando o como una lesión de tejido articular dependiendo del grado del esguince que se presente. Para la epidemiología tenemos que el esguince externo del tobillo es el más frecuente en deportes y le sigue el esguince de rodilla y las articulaciones de los dedos. En la clasificación tenemos, depende del autor, tenemos 3 grados o un cuarto grado. Para el primer grado tenemos que es una elongación del ligamento, para el segundo grado tenemos que es un desgarro parcial, para el tercer grado tenemos que es una rotura completa en la parte ligamentosa. Para el cuarto grado se evidencia una esquila en el hueso y es cuando está adherida la parte del ligamento, está adherida a una parte ósea y esta parte se rompe. También tenemos manifestaciones clínicas como el dolor intenso, la inflamación, hematomas, pérdida de funcionalidad, inestabilidad y la presencia de tumefacción. Para el diagnóstico normalmente se realiza una historia clínica, un examen físico y pruebas de imagen, que estas más se las utiliza para refutar la lesión que se presenta. En esta parte se utilizan ecografías, resonancias magnéticas, entre otras. Para el tratamiento tenemos el método de Kreiser, que es crioterapia, compresión, elevación y reposo en los primeros días. En ocasiones graves, la inmovilización rígida o la reparación quirúrgica. Tenemos que en el 2016 se realizó un estudio con ratas en el cual nos explicaba que la crioterapia reduce la inflamación tras una lesión muscular, sin interferir en la regeneración del músculo ni la remodelación de la matriz extracelular. También tenemos que disminuye los factores inflamatorios y citocinas como el factor de necrosis alfa y el factor de crecimiento transformante beta 1, limitando la infiltración de macrófagos y la producción de colágeno. Esto sugiere que la crioterapia es eficaz para aliviar el dolor y la inflamación.
sin afectar negativamente a la recuperación estructural del músculo. También esto se realiza más para tipos de esguinces agudos, porque también hay que tener en cuenta el protocolo que tenemos del Peace and Love, que se utiliza también en este tipo de lesiones, pero se lo toma más en cuenta para lesiones de mayor grado como el segundo o tercero, ya que se centra en una recuperación de más largo plazo. Y tenemos como último la prevención de estos, para que se realiza con fortalecimiento muscular, ejercicios de propiocepción y el uso de órtesis como pueden ser las férulas, o también se realizan vendajes. Ahora tenemos la distensión muscular. Tenemos que la distensión es una lesión en donde las fibras musculares se rompen parcial o completamente. Tenemos también una clasificación que se divide en 3 grados, que el grado 1 es leve con una movilidad completa. Tenemos el grado 2, que es una parte moderada y se empieza a tener una pérdida de movilidad. Y para el grado 3 tenemos que es una rotura completa. Tenemos también manifestaciones clínicas como dolor agudo, inflamación, espasmos y debilidad. En la parte del diagnóstico tenemos que se realiza igualmente una evaluación clínica, se ve la historia del paciente, se realiza un examen físico y también es necesario las partes de la imagenología para ver y refutar otra vez la lesión. Para el tratamiento igualmente se va a pedir que el paciente tenga reposo, también se va a hacer una aplicación de frío, compresión, elevación. Depende al tratamiento, se utilizan analgésicos, igualmente hay que realizar una rehabilitación progresiva con este. Para la prevención de las distensiones tenemos que hay que mantener una actividad física activa, tenemos que tener una nutrición adecuada, hay que realizar calentamientos y la conservación de calor entre las actividades. Y bueno, esto sería la importancia entre la prevención y el tratamiento adecuado para una óptima recuperación y evitar lesiones recurrentes. Los esguinces son lesiones comunes en los ligamentos de articulaciones como tobillo, rodilla y dedos. Estas son causadas por movimientos que exceden el rango normal de la movilidad. En la parte epidemiológica son muy frecuentes en los deportes, especialmente en el tobillo y el ligamento lateral de la rodilla. Los esguinces se clasifican en 3. En grado 1, que es la elongación del ligamento sin rotura. En grado 2, que es la rotura parcial del ligamento con cierta pérdida de funcionalidad y estabilidad. Y el grado 3, que es la rotura completa del ligamento y cápsula articular causando inestabilidad. Los esguinces presentan dolor intenso, inflamación, hematomas y pérdida de la función y también la estabilidad articular. Para su diagnóstico se realiza la historia clínica con el examen físico para evaluar la estabilidad y el rango de movimientos y estudios de imagen como la radiografía o la resonancia. Los mecanismos suelen ser un estiramiento forzado como la inversión forzada del tobillo o el valgo de la rodilla. Ahora los factores predisponentes incluyen alteraciones del eje articular como el talo, varo o genu-valgo, debilidad muscular, la propiocepción, pérdida de la propiocepción y factores hormonales. Ahora, para los tratamientos de los esguinces se puede emplear el método Kreiser, que es la crioterapia, que se utiliza el frío, la compresión, elevación y reposo para controlar la inflamación en las primeras 48 a 72 horas. La inmovilización y rehabilitación, los grados leves pueden manejarse con soporte funcional y movilidad limitada. En los grados moderados a graves puede requerirse inmovilización o cirugía para establecer la articulación. Ahora, para prevenirlo se pueden utilizar ejercicios de fortalecimiento y de propiocepción y el uso de órtesis que estabilizan y protegen las articulaciones en riesgo.
Pues bueno, ahora vamos a hablar de las distensiones musculares, que son lesiones de las fibras musculares por estiramiento o contracción brusca, afectando principalmente a la unión miotendinosa. Estos se clasifican de igual manera en 3 grados. El grado 1 es el estiramiento leve de las fibras con mínima hinchazón y movilidad completa. El grado 2 es la rotura moderada de las fibras y presenta dolor y movilidad limitada. Y el grado 3 es la rotura completa con dolor intenso, edema y presenta una pérdida significativa de movilidad. Sus síntomas son dolor localizado, inflamación, hematoma y rigidez que limita el movimiento. Para el diagnóstico de las distensiones son la evaluación clínica con palpación y en casos de duda imágenes con ecografía y resonancia. Ahora, para el protocolo terapéutico de las distensiones, estas son divididas en 2 partes. La distensión leve, que se utiliza reposo, el frío, la compresión y elevación, seguido de estiramientos y de fortalecimiento progresivo. Y para las distensiones moderadas a graves, se utiliza la compresión, el frío, se añaden ejercicios isométricos, también movilización progresiva y en casos graves, técnicas avanzadas como electroestimulación y rehabilitación en agua. Como tratamiento complementario se puede ocupar al tercer día la termoterapia, el ultrasonido y el láser para facilitar una regeneración y reducir la inflamación. Y para prevenir este tipo de lesiones, la actividad continua, mantener un entrenamiento, evita la pérdida de fuerza y la resistencia, una buena nutrición ya que aporta proteínas y nutrientes esenciales para la recuperación muscular. Un calentamiento adecuado, es muy importante que sepamos que aumentar la temperatura muscular y la estabilidad de los tejidos y mantener el calor entre pausas que pues, nos ayuda a la rigidez y deportes con pausa. Los esguinces se definen como lesiones traumáticas cerradas que afectan a los ligamentos y la cápsula articular. Son comunes en el tobillo y la rodilla, que afectan a los ligamentos externos e internos y también en los dedos de la mano. Tienen una clasificación que se divide en 3, grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 ocurre la elongación del ligamento sin rotura. En el grado 2, rotura parcial del ligamento con posible afectación de la cápsula articular, causando inestabilidad leve. Y en el grado 3 es la rotura completa de los ligamentos y generalmente de la cápsula articular con marcada inestabilidad articular. También tiene manifestaciones clínicas que incluyen dolor intenso, hinchazón, hematomas, pérdida de la funcionalidad, rigidez articular y a veces deformidades o inestabilidad. La severidad de estos síntomas varía con el grado de la lesión. En el diagnóstico es necesario realizar una historia clínica, identificar antecedentes de lesiones, cómo ocurrió la lesión y los síntomas actuales. Un examen físico, una evaluación visual y palpación de la zona afectada, seguida por pruebas de rango de movimiento. Y de ser necesario, pruebas de imagen como radiografías, ecografías o resonancias magnéticas. El mecanismo de la lesión generalmente es por movimientos que exceden el rango de la movilidad articular, como una inversión forzada en el tobillo o un valgo de la rodilla. Los factores predisponentes son alteraciones biomecánicas como el valgo o el valm, calzado inadecuado, debilidad muscular, laxitud articular y factores hormonales. En el tratamiento tenemos el CRISER, que es crioterapia, compresión, elevación y reposo en las primeras 48 a 72 horas para controlar la inflamación. También tenemos inmovilización con vendajes o férulas según el grado de la lesión o tratamiento quirúrgico en caso de rupturas graves o inestabilidad persistente. En prevención tenemos ejercicios de fortalecimiento muscular, propiocepción y uso de ortesis para estabilizar las articulaciones. Luego tenemos la distensión muscular, que es una lesión que implica la ruptura parcial o completa de fibras musculares ocurrida por un estiramiento excesivo o contracción abrupta. Se localiza frecuentemente en la unión miotendinosa. Este también tiene una clasificación, que es grado 1 o leve, la ruptura mínima de las fibras musculares con dolor leve y movilidad completa. Grado 2 o moderado,
ruptura significativa de fibras con dolor a la palpación, hinchazón y pérdida parcial de la movilidad. Y el grado 3 o grave, que es la ruptura completa del músculo con dolor intenso, edema y pérdida notable de la funcionalidad. En las manifestaciones clínicas tenemos dolor agudo en la zona afectada, hinchazón, espasmo muscular, hematomas, rigidez y debilidad muscular. En el diagnóstico igualmente tenemos la historia clínica, el examen físico y, de ser necesario, las imágenes diagnósticas. Para el tratamiento tenemos, para el grado leve tenemos reposo, aplicación de frío, compresión y elevación para reducir la inflamación, seguido de ejercicios de rehabilitación. Para el grado moderado tenemos uso de muletas, entrenamiento isométrico y luego isotónico, progresando a ejercicios funcionales. Y en la grave, inmovilización inicial, electroestimulación y rehabilitación progresiva desde la segunda semana. La recuperación incluye ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y rehabilitación funcional para prevenir recaídas y asegurar la vuelta a la actividad física normal. Los esguinces son lesiones que afectan a los ligamentos y la cápsula articular producida por movimientos anómalos o excesivos en la articulación. Se puede tomar como una lesión de tejido blando o una lesión articular, dependiendo del grado de esguince que se presente. En cuanto a su epidemiología, un esguince externo de tobillo es el más frecuente en deportes, y siguen los de rodilla y articulaciones de dedos. Tenemos clasificados en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es la elongación del ligamento, el grado 2 es un desgarro parcial del ligamento y el grado 3 es la rotura total y completa. Y en otras bibliografías tenemos también el grado 4, que en ocasiones evidencia una esquirla de hueso cuando el ligamento completo, incluida una parte de su adherencia ósea, se ha roto o se ha desgarrado el hueso. Tenemos las manifestaciones clínicas: dolor intenso, inflamación, hematomas, pérdida de funcionalidad, inestabilidad y presenta tumefacción. En cuanto a su diagnóstico, historia clínica, tenemos también examen físico y pruebas de imagen solo para refutar si este está lesionado o afectado. Tenemos el tratamiento. En el tratamiento tenemos un método que es CRISER, el cual trata de crioterapia, compresión, elevación y reposo en los primeros días. En casos graves se utiliza la inmovilización rígida o reparación quirúrgica. En el 2016 se realizó un estudio con ratas, el cual nos explicaba que la crioterapia reduce la inflamación tras una lesión muscular sin interferir en la regeneración del músculo ni en la remodelación matriz extracelular. Disminuye la expresión de factores inflamatorios y citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento transformante beta 1, limitando la infiltración de macrófagos y la producción de colágeno. Esto sugiere que la crioterapia es eficaz para aliviar el dolor y la inflamación sin afectar negativamente a la recuperación estructural del músculo. Para esto para esguinces agudos, y también tenemos que tener en cuenta el protocolo de Peace and Love, el cual se usa en este tipo de lesiones, pero se toma más en cuenta para lesiones de mayor grado como el tipo 2 y el tipo 3, ya que se centran en una recuperación más a largo plazo. En cuanto a la prevención, tenemos el fortalecimiento muscular, también ejercicios propioceptivos, uso de órtesis como vendajes o férulas. Ahora vamos a distensión. Es una lesión donde las fibras musculares se rompen parcialmente o completamente. También tenemos clasificadas en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es leve y tenemos la movilidad completa. Grado 2 es más moderada y con pérdida de movilidad y funcionalidad. Y el grado 3 es grave y su rotura es totalmente completa. En sus manifestaciones clínicas, el dolor agudo, tenemos inflamación, espasmos y debilidad. El diagnóstico se lo realiza con una evaluación clínica, historia del paciente, examen físico e imágenes si es que es necesario. Tratamiento. En tratamiento tenemos reposo, aplicación de frío, compresión, elevación, analgésicos y rehabilitación progresiva. Y para la prevención se recomienda mantener actividad física, una nutrición adecuada, calentamiento si se va a realizar una actividad física y conservar el calor entre estas actividades. Esguinces son lesiones cerradas de origen traumático que afectan a los ligamentos y a la cápsula articular. En su epidemiología es la lesión traumática más frecuente.
es el esguince externo del tobillo. En la práctica deportiva le sigue el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla. Otros esguinces frecuentes se dan a nivel de articulaciones interfalángicas de los dedos de la mano y la metacarpiano-falángica del primer dedo. Otro tipo de esguince es los esguinces metacarpofalángicos del pulgar, conocido como pulgar del esquiador, que ocurre al caer sobre la mano con un bastón, forzando el pulgar hacia atrás. Es común en deportes como el hockey y baloncesto y puede dañar los ligamentos que estabilizan la articulación. Otro tipo de esguinces son los interfalángicos, que afectan a las articulaciones de los huesos de los dedos, siendo frecuentes en deportes de pelota. Se producen por hiperextensión forzada o traumatismos laterales, especialmente en el tercer y cuarto dedo. La mayoría son de grado 1, lo que indica lesiones leves con poco impacto en la función del dedo. Estos tienen diferentes grados. En el grado 1 es la elongación del ligamento, el grado 2 es el desgarro o rotura parcial con solución de continuidad que afecta a una parte del ligamento y en ocasiones a la cápsula articular. En el grado 3 tenemos la ruptura completa de uno o varios ligamentos y habitualmente la cápsula articular. En manifestaciones clínicas tenemos, al igual que en cualquier traumatismo o enfermedad, los esguinces presentan síntomas que pueden guiar al profesional de la salud a hacer el diagnóstico. Los síntomas comunes son como el dolor intenso, inflamación, hematoma, pérdida de la funcionalidad, deformidades, rigidez articular, inestabilidad, pérdida de la propiocepción. La intensidad de los síntomas varía entre los grados de esguince. Por ejemplo, no será la misma inflamación en un esguince de grado 1 como de un grado 2. En el diagnóstico tenemos, para realizarlo correctamente, se debe tomar en cuenta algunos aspectos, como es en el historial clínico. El fisioterapeuta debe conocer los antecedentes del paciente, si ha venido o ha tenido lesiones en la misma área previamente, cómo ocurrió la lesión, los síntomas que presenta y su fisiopatología. En el examen físico debe observar el área afectada para evaluar hinchazón, hematomas o deformidad. En pruebas de imagen se recomienda cuando tal vez no tienen conocimiento si realmente ha tenido una ruptura, una radiografía o ecografías. Factores que pueden causar esta lesión: tenemos alteraciones de ejes, como es el talo varo, el genu valgo, etc. También puede causar esta lesión el calzado inadecuado, debilidad muscular, deficiente propiocepción y también la latitud articular generalizada. Y también los factores hormonales en las mujeres, como es la relaxina, que afecta o presenta lesiones ligamentosas en la rodilla en el caso de las mujeres. En el tratamiento tenemos lesiones en las lesiones musculoesqueléticas, como son los esguinces. Tenemos el método Kreiser, que consiste en aplicar crioterapia, compresión, elevación y reposo durante las primeras 48 y 72 horas para controlar la inflamación. La compresión se realiza con vendajes elásticos o inmovilizaciones rígidas, dependiendo de la gravedad. La crioterapia aplicada tras una lesión disminuye la inflamación y el dolor sin interferir en la regeneración muscular, al reducir la expresión de factores inflamatorios. Esto sugiere que la crioterapia es eficaz para aliviar el dolor y la inflamación sin perjudicar la repercusión estructural del músculo. En lesiones graves como esguinces de ligamentos de grado 2 o 3 se considera la inmovilización rígida. La prevención es esencial, especialmente para esguinces, dada su alta frecuencia. Las estrategias incluyen fortalecimiento muscular, ejercicios de propiocepción, uso de órtesis. En la distensión muscular implica la ruptura parcial o completa de fibras musculares, comúnmente debido a un estiramiento excesivo o contracción abrupta. Se clasifica en 3 grados: el grado 1, que es leve, el grado 2, que es moderado, y el grado 3, que es grave. En las manifestaciones clínicas tenemos el dolor local, inflamación, edema,
espasmos o rigidez muscular, hinchazón, también tenemos moretones y debilidad o incapacidad para mover el músculo. En el protocolo tenemos que el paciente debe reposar, aplicarse frío, compresión, elevación, analgésicos y antiinflamatorios y la rehabilitación. La prevención incluye actividad continua para mantener el entrenamiento, para conservar adaptaciones físicas. También ayuda también la nutrición adecuada, el mejoramiento de la circulación de la sangre, que es fundamental para el oxígeno y eliminación de desechos. También el protocolo de calentamiento es esencial. Estas medidas son esenciales para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Los esguinces. Los esguinces son lesiones traumáticas que afectan principalmente a los ligamentos y la cápsula articular. Estas lesiones son más comunes en la práctica deportiva, ya que se producen cuando una articulación excede los rangos normales de movimiento y provoca un estiramiento o rotura del ligamento. Las áreas de mayor incidencia son el tobillo, la rodilla y las articulaciones de los dedos de la mano. Los esguinces son la lesión más frecuente en deportes, como el esguince externo del tobillo y el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla. También son comunes en las articulaciones de los dedos. Este tipo de lesiones se clasifica en 3 grados. El grado 1, donde existe un estiramiento o una elongación del ligamento sin que se rompa. El grado 2, donde se produce una rotura parcial de las fibras del ligamento. Y en el grado 3, donde el ligamento sufre una rotura completa afectando a varios ligamentos y ocurre una inestabilidad articular. Este tipo de lesiones presenta dolor, hinchazón, hematomas, pérdida de funcionalidad, deformidad de rigidez e inestabilidad en la articulación afectada. Se diagnostica mediante la historia clínica, el examen físico, las pruebas de imagen. En la historia clínica, para recopilar la información sobre el mecanismo de la lesión y antecedentes sobre lesiones previas y evolución de los síntomas. En el examen físico, para observar la zona afectada y seguido de una palpación para determinar la estabilidad articular, y las pruebas de imagen en caso de dudas. Los mecanismos de producción se dan de manera indirecta, como el estiramiento del ligamento cuando la articulación sufre un movimiento brusco más allá de su rango habitual. Estos factores predisponentes se deben a alteraciones de la alineación como talo, barro y genuvalgo. También el uso de calzado inadecuado, la debilidad muscular, la laxitud articular y factores hormonales como la relaxina en mujeres. Para el tratamiento de estas lesiones implica el método de Kreiser, donde se incluye la crioterapia, la comprensión, elevación y reposo durante las primeras 48 a 72 horas para controlar la inflamación. La crioterapia principalmente reduce la inflamación al limitar la producción de colágeno y la infiltración de células inflamatorias. En esguinces graves, ya sea de grado 2 o 3, puede requerirse de una inmovilización rígida. Y en casos como que más cruciales se requiere de cirugía. Para prevenir este tipo de lesiones se recomienda fortalecer los músculos y mejorar la propiocepción a través de ejercicios específicos y el uso de órtesis. Luego tenemos lo que es la distensión muscular. Este se caracteriza por la ruptura parcial o completa de fibras musculares. Es común cuando se estira en exceso o sufre una contracción brusca, especialmente cuando la contracción excéntrica suele darse en la unión miotendinosa o en el propio vientre muscular. El mecanismo de lesión se produce cuando existe una sobrecarga en un segmento del cuerpo, implicado en un movimiento específico, particularmente en contracciones excéntricas, y este se clasifica igualmente en 3 grados, dependiendo del nivel de gravedad que sea. Por ejemplo, en el grado 1, que es leve, se debe a un estiramiento o una pequeña rotura de las fibras musculares. En el grado 2, que es moderado, y este es por una rotura moderada de las fibras musculares y el tendón asociado. Y en el grado 3, que es un nivel ya más grave, implica de una rotura incompleta del vientre muscular.
Este presenta síntomas como el dolor local agudo, que puede aumentar con el movimiento, la inflamación, el edema, espasmos musculares, que estos limitan el movimiento. Para diagnosticar igualmente se requiere de historia clínica, examen físico y imágenes diagnósticas. El tratamiento que se aplica depende de la distensión. Por ejemplo, en la distensión leve, de un reposo, compresas frías, comprensión y elevación. En la distensión moderada incluye ejercicios progresivos de movilidad y fortalecimiento como entrenamiento isométrico, isotónico y funcional. Y en la distensión grave incluye la electroestimulación y movilización progresiva sin dolor. Además, a esto se puede complementar con el uso de la termoterapia, ultrasonido y el láser para estimular la regeneración del tejido al tercer día. Para prevenir se requiere de una actividad continua, evitando periodos prolongados de la inactividad, ya que la pérdida de fuerza, resistencia y eficiencia muscular aumenta el riesgo de este tipo de lesión. Además, se requiere de una nutrición adecuada, es decir, una dieta equilibrada con proteínas y micronutrientes para mantener la resistencia y facilitar la recuperación, además de un calentamiento y para realizar un calentamiento adecuado para mejorar la elasticidad muscular y mantener el calor para la actividad continua. Los esguinces son lesiones traumáticas que afectan principalmente a los ligamentos y la cápsula articular. Esto suele ocurrir cuando se fuerza una articulación más allá de sus límites normales, lo que provoca un estiramiento o ruptura de ligamentos. En cuanto a su epidemiología, es importante destacar que el esguince más común es el externo del tobillo, seguido por el esguince del ligamento lateral de la rodilla, especialmente en deportes. En su clasificación, los esguinces se dividen en 3 grados. Grado 1 implica una simple elongación del ligamento. Grado 2 ya hay una ruptura parcial del ligamento y a veces también de la cápsula articular. Y finalmente el grado 3 presenta la ruptura completa, lo cual suele causar inestabilidad de la articulación. Los síntomas de un esguince incluyen dolor, inflamación, hematomas y en los casos más graves, inestabilidad. Cabe señalar que la intensidad de estos síntomas varía según el grado de la lesión. Para realizar un diagnóstico adecuado se debe considerar la historia clínica del paciente, realizar un examen físico y si es necesario usar pruebas de imagen como radiografías o resonancias magnéticas. En los primeros días aplicamos el protocolo CRISER, es decir, crioterapia, comprensión, elevación y reposo. Es fundamental que en las primeras 48 a 72 horas para controlar la inflamación. En casos graves puede requerirse inmovilización rígida o incluso cirugía. Es clave para evitar esguinces futuros. Entre las medidas más efectivas se incluyen el fortalecimiento muscular, ejercicio de propiocepción, el uso de órtesis para limitar el movimiento excesivo de las articulaciones. Las distensiones musculares, que son rupturas parciales o completas de las fibras musculares. Esto ocurre sobre todo cuando el músculo se estira demasiado o se contrae abruptamente, como suele en una contracción excéntrica. En la clasificación es en 3 grados. En grado 1 el daño es leve y el paciente puede mantener la movilidad completa. En grado 2 se encuentra una ruptura moderada de las fibras musculares, la cual limita la movilidad y causa dolor. Y en grado 3, este es el más grave, con ruptura completa del músculo, pérdida importante de movilidad y dolor intenso. Entre los síntomas de una distensión se incluye dolor agudo, hinchazón, espasmos y en ocasiones moretones. La evaluación se realiza a través de la historia clínica, el examen físico y en algunos casos con imágenes como ecografías. El protocolo terapéutico. Para una distensión moderada, los primeros 3 días se enfocan en comprensión, hielo, elevación y movilización sin dolor. Desde el 4º día se inicia con ejercicios isométricos y a partir de la segunda semana, ejercicios funcionales y específicos del deporte. En caso de una distensión grave, se aplica también comprensión, hielo y elevación. Sin embargo, aquí se incluyen electroestimulación desde el día 4º y se continúa con ejercicios más intensos en semanas posteriores.
Para reducir el riesgo de distensiones se recomienda mantener una actividad física continua, una buena nutrición, mejorar la circulación y sobre todo realizar un calentamiento adecuado antes de la actividad física. Es esencial entender tanto los esguinces como las distensiones, ya que requiere de tratamientos específicos y sobre todo de una buena estrategia de prevención. Hoy hablaremos sobre los esguinces y desgarros musculares y empezaremos definiendo qué es un esguince. Estas son lesiones cerradas de origen traumático que afectan a los ligamentos y a la cápsula articular. Como epidemiología es una lesión traumática que es muy frecuente, como por ejemplo el esguince externo del tobillo. Esto es en la práctica deportiva, le sigue el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla y otros esguinces frecuentes se dan a nivel de las articulaciones interfalángicas de los dedos de la mano y las metacarpofalángicas del primer dedo. Los esguinces se pueden clasificar en 3 grados. El grado 1, que es la elongación del ligamento, donde se estira pero no se rompe. Esto suele causar dolor leve, hinchazón mínima y mantiene estabilidad articular. En el grado 2 se da una ruptura parcial del ligamento con daño a algunas fibras, provocando dolor moderado, inflamación y pérdida parcial de la estabilidad. En el grado 3 tenemos la ruptura completa del ligamento, que generalmente es acompañada de inestabilidad articular, dolor intenso y que requiere atención médica especializada. Como manifestaciones clínicas y el diagnóstico, los esguinces presentan dolor, inflamación, hematomas y pérdida de funcionalidad articular, que estas pueden variar en la intensidad según el grado. En el diagnóstico se incluye la historia clínica, el examen físico detallado que requiere observación, palpación y prueba de movilidad, y las pruebas de imagen, que es la radiografía, resonancias magnéticas o ecografías. El mecanismo de lesión generalmente son causados por un estiramiento forzado del ligamento más allá de su rango de movilidad, como por ejemplo incluye el tobillo, inversión forzada, y la rodilla, combinación de fuerzas en valgo y rotación. Como factores predisponentes tenemos la alteración de ejes articulares como pie plano o genuvalgo, el calzado inadecuado, debilidad muscular, sobrepropriocepción, latitud articular y factores hormonales como la relaxina en mujeres. En el tratamiento se recomienda el método Kreiser, que en las primeras 48 a 72 horas para controlar la inflamación y el dolor. El tratamiento incluye crioterapia, que reduce la inflamación y el dolor sin perjudicar la recuperación del tejido. Tenemos la compresión, que ayuda a disminuir el edema y brinda soporte, y la elevación, que minimiza la hinchazón. Es importante tener el reposo, que evita el empeoramiento de la lesión. En esguinces de graves, como grado 2 o grado 3, se requiere una inmovilización rígida o férulas removibles, y para los esguinces leves se prioriza el tratamiento funcional como movilidad limitada y soporte específico. También se puede dar la reparación quirúrgica, que se reserva para rupturas completas de ligamentos importantes o inestabilidad recurrente. Para la prevención tenemos evitar recaídas o nuevos esguinces, que es fundamental para fortalecer los músculos, mejorar la propiocepción mediante ejercicios de equilibrio en superficies inestables y usar órtesis como tobilleras, rodilleras en deportes de alto riesgo. Siguiendo tenemos los desgarros musculares, que es la distensión o desgarro muscular que ocurre cuando las fibras musculares se rompen parcial o totalmente debido a un estiramiento excesivo o contracción violenta, como sucede en actividades intensas. Tenemos igual la clasificación de 3 grados, el grado leve, que es un estiramiento de pocas fibras causando molestias ligeras y movilidad completa. En el grado 2, que es el moderado, tiene una rotura moderada de las fibras con dolor en palpación, hinchazón y pérdida parcial del movimiento. En el grado 3, que es el grave, es una ruptura completa del músculo o la unión miotendinosa y presenta dolor intenso, edema considerable y una notable limitación funcional. En las manifestaciones clínicas se incluye el dolor agudo localizado, hinchazón, rigidez y en algunos casos moretones y debilidad muscular. En el diagnóstico se basa en una evaluación clínica minuciosa que recoge antecedentes y características de la lesión. También tenemos el examen físico,
que es la evaluación de la zona afectada a través de la palpación y pruebas de movilidad. También es importante las pruebas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética en casos de duda o sospecha de lesiones graves. El tratamiento igual dependerá según la gravedad de la lesión. Para distensiones leves es recomendable el reposo, compresas frías, compresión y elevación durante las primeras 48 horas y luego se iniciará ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. En las distensiones moderadas podemos combinar el método Kreiser y la progresión de ejercicios sin dolor, que serían los ejercicios isométricos, isotónicos y funcionales desde el día 7. En las distensiones graves podemos incluir la electroestimulación, ejercicios en piscina, entrenamiento funcional a partir de la semana 2. Y en la semana 3 se introducen ejercicios de alta intensidad y específicos del deporte. Como tratamiento complementario tenemos la termoterapia, ultrasonido y láser que ayudan a la regeneración del tejido, que se recomiendan a partir del tercer día en ambas lesiones. Para la prevención de las lesiones musculares es esencial mantener una rutina de ejercicio regular, alimentación adecuada, un protocolo de calentamiento previo a la actividad física que incluya estiramientos dinámicos, una activación muscular y también mantener el calor entre las actividades deportivas que ayudan a evitar la rigidez muscular y mejorar la preparación del músculo para esfuerzos sucesivos. Estas estrategias mejoran la recuperación y reducen el riesgo de nuevas lesiones, que permite que el deportista maximice su rendimiento de forma segura.